Listo, Carlos, adelante. Carlos, no sé si tenga su micrófono abierto o no, pero no se le escucha. Los demás sí escuchan a Carlos, ¿no? Tal vez soy yo el ¿Se único que... escucha? Sí, Ahorita sí, doctor, si ahorita quiere, sí. Bueno, no sé qué fue adelante. lo que permita. Ahorita me voy a acomodar acá, que creo que es el micrófono. Va, ok, adelante. Bueno, como decía, hoy a mí me tocó la presentación del caso clínico número 1. Lo hice acerca de un derrame pleural. En datos generales, es un paciente de sexo masculino, una edad de 40 años. El lugar de nacimiento ese fue en la ciudad de Guatemala. El lugar de residencia es en Misco. La ocupación es guardia de seguridad y de religión es cristiano evangélico. El motivo de consulta, pues el paciente llega con dificultad para respirar de 20 días de evolución. Entonces, el paciente refiere que él inicia, que hace un mes, inicia con tos productiva, esputo amarillento y disnea. Él me comentó que no le puso como mayor importancia a un principio, pero al mismo momento él decide consultar con un médico particular. Entonces este médico particular le receta ceftriaxona. Él no me dijo cuánto, pero me dijo que era una ampolla y supongo que es la de 1 gramo, porque creo que hay de 1 y 2. Entonces, Por lo eh, general es de 1 gramo, Carlos. sí, ¿verdad? Sí. Va, él no me mencionó eso. Y entonces dice que sí sintió como una leve mejoría, pero después de eso, al pasar unos días, entonces vuelve a presentar de nuevo la tos, la disnea, pero y esta vez ya se acompañaba de escalofríos y sudores nocturnos. Y con el paso de los días, la disnea va aumentando. Entonces, eso es hasta que decide consultar a la emergencia, ya que en la emergencia sí dice que llegó, que sí ya sentía que se iba como a morir, decía, porque sí sentía bien obstruida toda la vía aérea. En antecedentes, en Si quiere, médicos, detengámonos aquí un ratito, Carlos, con lo sí, que tiene. Por algún motivo no avanzó tampoco la presentación, ahora se quedó trabada ahí en el caso clínico, en la primera diapositiva. Pero si quiere, vea y adelantemos a donde está la historia de la enfermedad, por favor. ahí se puede ver ahí. Pues sí vemos, yo sí veo la pantalla, pero solo se ve donde dice caso clínico. No sé si los demás ven algo distinto. ¿Ven lo del motivo de consulta los demás? No, no se No, mira. No se ve. No, Permítanme. no avanza tu presentación. Bueno, miremos qué pasa, Carlos, pero mientras Y usted ahorita ve. resuelve, ahí está, ya está, ahí está. Ahí estamos. Motivo de ¿Sí se consulta. puede ver ahorita? Sí, ahí Sí. está ya. Está bueno. A ver, veamos a quién le pedimos ayuda acá. Fíjense, pues. Eh, Doctor Javier Alejandro, con este motivo de consulta y la historia que nos ha comentado el doctor Carlos, ¿usted qué posibilidades diagnósticas podría plantear? Mencione al menos 3 posibilidades diagnósticas, aunque Carlos ya nos hizo favor de contarnos sobre qué tema va a versar el caso, pues, pero hagamos el ejercicio de hacer diagnóstico diferencial
solo basados en motivo de consulta y en la historia, por favor. Una neumonía bacteriana, doctor. Una neumonía bacteriana es una posibilidad bastante buena. ¿Por qué razón? Porque el Pues, paciente tiene... adelante. Bueno, sería por el tratamiento que tiene una ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. La tos productiva también, característica de una neumonía. Otra sería tal vez, no sé, una insuficiencia respiratoria. Vamos a profundizar en la primera opción que usted menciona, que como le comentaba, es una opción bastante buena, una fuerte sospecha de que pueda tener una neumonía el paciente. ¿Qué síntomas van a orientar a esto? Bueno, pues lo que menciona el paciente de la tos productiva, el esputo amarillento, más que el tratamiento que le dejaron, la tos productiva y el esputo, y la sensación de fiebre que el paciente pudiera relacionar con los sudores nocturnos y los escalofríos. O sea, eso nos debe hacer sospechar que el paciente tenga un cuadro infeccioso a nivel pulmonar, pues que es una neumonía. Si el esputo es amarillento, siempre sospechen que esta neumonía sea bacteriana. Los esputos que son, digamos, los cuadros de tos, que no tienen un esputo francamente amarillento, purulento, sino es más mucoide, pues pueden hacer sospechar o deben hacer sospechar en neumonías virales, o los esputos que son más hemoptoicos, que tienen estrías sanguinolentas, deben hacer sospechar en qué otra entidad clínica, si no es una neumonía bacteriana, doctor Javier Alejandro. Algo que es muy común en Guatemala. Tal vez una época. Bueno, EPOC es frecuente, pero digamos, si alguien tiene EPOC y tiene tos con expectoración amarillenta, casi siempre es una sobreinfección, pero en el caso de un paciente que tiene tos con producción de esputo amarillento, fiebre y escalofríos en Guatemala, y encima como ya nos dijo Carlos, que tiene derrame pleural, entonces uno debería pensar en qué entidad clínica o en qué causa de ese problema. ¿Puedo responder yo? Sí, adelante, Carlos. Fíjese que yo cuando empecé a leerme la historia y todo, pensé en esto de la tuberculosis por los escalofríos y los sudores nocturnos. No sé si a esa entidad es la que se refiere usted. Así es, Carlos. Siempre que tengan un paciente en Guatemala, o que tenga un origen, si usted está en otro país, en los Estados Unidos, haciendo una especialidad o algo, o en Europa, pero tiene un origen de países latinoamericanos, sobre todo el área de México y Centroamérica, y llegan con esa historia de tos, fiebre, escalofríos, sudoraciones nocturnas, expectoración de esputo amarillento o con estrellas de sangre, y encima con derrame pleural, pongan como primera opción diagnóstica tuberculosis. Aquí hay un elemento en la historia, vamos a ver ahora, doctora Melissa Rivas, por favor. Hay un elemento en lo que nos comenta aquí Carlos, con la historia, que nos debería también apoyar, aparte de lo que él ya mencionó, la posibilidad diagnóstica de tuberculosis. ¿Cuál sería, en su opinión, ese elemento, doctora Melissa? ¿Sería el esputo amarillento, doctor? El esputo amarillento puede ser, pero hay otro dato muy importante relacionado con el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo de evolución lleva este paciente? Lleva 20 días con dificultad respiratoria. Con dificultad respiratoria, sí. Pero hace un mes empieza con tos productiva y esputo. Exacto. Entonces este paciente tiene un cuadro más crónico. Entonces deberíamos de considerar esto también, porque las neumonías bacterianas por lo general no duran tanto tiempo con síntomas o signos clínicos. Casi siempre tienen un periodo de evolución más corto, un par de semanas, lo más 3, pero si ya este paciente tiene el inicio de su cuadro clínico, mes y medio más o menos antes de consultar, aunque la dificultad respiratoria fuera de un periodo más corto de tiempo, pues este paciente ya lo debemos considerar como algo crónico. Y las infecciones crónicas, pues ahí podemos encajar tuberculosis. Perfecto, doctora Melissa. A ver, doctora Valerie,
a ver, la última pregunta antes de pasar. Ya mencionaron la posibilidad de neumonía bacteriana, ya mencionaron la posibilidad de tuberculosis. ¿Se le ocurre a usted alguna otra entidad clínica que debamos tomar en cuenta como parte del diagnóstico diferencial en este paciente, doctora Valerie? Eh, bueno, pues por la actualidad, doctor, yo también podría pensar en COVID. Bueno, COVID siempre hay que pensarlo ahora en todo, pues, pero recuerdo, el dato aquí tal vez importante es lo del mes y medio de evolución, ¿no? No solo la dificultad respiratoria, porque aparte un paciente con COVID que tenga dificultad respiratoria de 20 días de evolución, o sea, casi nadie dura 20 días con dificultad respiratoria por COVID, ¿no? O sea, se complican o se mueren o ya fueron al hospital. ¿Qué otro agente infeccioso deberíamos tomar en cuenta que con este paciente, doctora Valerie, en Guatemala? Aparte de, o sea, una neumonía bacteriana o tuberculosis pulmonar, ¿qué otra entidad infecciosa deberíamos de tomar en cuenta? Y que también es así subaguda, crónica. O no infecciosa, tal vez alguna no infecciosa. A ver, tal vez el doctor Wellington nos ayuda. Doctor, ahí pensando tal vez por el tiempo de evolución, tal vez podemos pensar en un lupus, doctor, diagnóstico diferencial, tal vez por el, como tiene de disnea y dolor, bueno, sería preguntar Bueno, si tiene dolor torácico y si sí, presentó alguna otra causa o pérdida de sí. peso. Fíjense que el lupus es interesante. En un momento en la evolución de la historia de la medicina, al lupus eritematoso sistémico le llamaron la gran imitadora. ¿Por qué razón? Porque sus manifestaciones pueden ser tan variadas y tan inesperadas que no siempre llegan pues con el cuadro clínico característico que uno tomaría en cuenta para sospechar lupus, ¿no? O sea, aquellos pacientes que pues, son jóvenes, mujeres, no mayores de 20 años, con el tema malar y con debilidad, o sea, no siempre tienen esta clínica tan florida o tan característica de lupus. Pueden haber pacientes, de hecho, como menciona Wellington, que tengan derrame pleural y efectivamente que puedan tener también cuadros subagudos de disnea y también de procesos febriles, escalofríos, y podría ser, de hecho, podría ser una opción. No la pondría yo como, ni siquiera como una segunda o tercera alternativa, pero sí la tendría en cuenta. Muy bien, Wellington. Fíjense que, a ver, Valerie, no, a Héctor, doctor Héctor Arriaza, si yo le dijera a usted que este paciente con esta historia puede tener un cáncer pulmonar, ¿usted qué me diría? ¿Cuál sería su comentario? Este, no sé, que tal vez por la cronicidad de la disnea, pues, pienso, pienso que puede hacer. Bueno, podría ser, ¿no? O sea, sí, la verdad es que cualquier cosa podría entrar en el diagnóstico diferencial. Eh, Aquí lo que más llama la atención es el cuadro que sugiere un proceso infeccioso. El tiempo de evolución sugiere algo crónico, tipo tuberculosis, podríamos tomar en cuenta hongos también. Un cáncer pulmonar puede sobreinfectarse y dar un cuadro parecido. Y de esta forma uno, pues, encontrar al final de cuentas un proceso neoplásico, un cáncer pulmonar, pero no es el cuadro característico. Los pacientes con cáncer pulmonar tienden a tener tos, generalmente no es productiva, o si es productiva de hemoptisis, tiene mucha pérdida de peso, el antecedente de fumar o no fumar es importante, en este caso no lo tiene, bueno, no lo hemos visto, pero vamos a ver más adelantito, ahorita Carlos nos cuenta. Así que, habiendo hecho este ejercicio, vamos a proceder, vamos a continuar, Carlos, por favor, siga adelante. Doctor, otra cosa para agregar que yo también pensé en el momento cuando estaba haciendo esto, es lo de la ocupación, de guardia de seguridad, porque él me comentaba que, que vivía en un lugar como que algo hacinado, entonces eso también podría ser un factor de riesgo, así como para la TB, por el cuadro este también.
porque dicen que era como, es un grupito, entonces ahí donde viven como en un mini apartamento, diría yo. Entonces, creo que eso también sería algo interesante para poder correlacionar. Bueno, es importante porque las condiciones de hacinamiento en la vivienda pueden ser un factor de riesgo. De hecho, cuando uno sospecha tuberculosis o tiene un caso confirmado, hay que hacer una evaluación que se llama COMBE. El COMBE es una evaluación precisamente de el perfil de riesgo epidemiológico que tiene el paciente de tener tuberculosis y está basado en el hecho de convivir y el nivel de cercanía de las personas que conviven con una persona que es tosedora crónica. Entonces, el COMB1 son pacientes o personas que tienen, que conviven en la misma casa, en el mismo ambiente, sobre todo un ambiente muy estrecho de hacinamiento con tosedores activos, tosedores crónicos activos. El COMB2 son personas que tienen contacto porque en su misma área de vivienda, en su misma comunidad, aldea, o en la misma área o sección de la colonia, digamos, hay personas con tos crónica activa y tienen algún grado de interacción. El COMB3 es cuando los pacientes tienen contacto con personas que son tosedoras crónicas, pero que tienen una relación muy esporádica y no tan cercana. Digamos que viven en la misma comunidad, pero son muy lejanos y casi no conviven. Eso es importante que lo determinen también para ir evaluando los posibles contactos y la investigación epidemiológica que tengan que efectuar para detectar otros casos de tuberculosis de pacientes que no estén en tratamiento, sobre todo para limitar la expansión de la infección. Pero bien comentado, Carlos. Adelante, sigamos. En los antecedentes, pues no había como que mayor cosa, porque en médicos no nos refirió nada, en los quirúrgicos, traumáticos tampoco, solo nada más en familiares fue que dijo que tenía la madre con diabetes de tipo 2. También esto de como lo que mencionó usted de los hábitos y manías, no, él no refiere, bueno, él niega a ser fumador y tampoco consume bebidas alcohólicas. Ok. Bueno, el antecedente materno de diabetes mellitus tipo 2 es importante para Carlos, bueno, no para Carlos, para el paciente de Carlos, porque pues es un factor también que lo pone en riesgo mayor de eventualmente desarrollar ese tipo de trastorno. Y alguien con diabetes mellitus, pues uno debe saber o debe recordar que su capacidad de respuesta inmunitaria puede verse afectado y favorecer o incrementar el riesgo de tener procesos infecciosos crónicos. Entonces ahí sí sería importante pues estudiar esa posibilidad también. Adelante, Carlos. Bueno, y en los hallazgos positivos que se tuvieron al ingreso, cuando se le hizo el examen físico, pues que tenía un peso de 55 kilogramos, una talla de unos 60 metros, una temperatura de 36,7, una presión arterial de 110/70, y pues él solo también refería dolor cuando le palparon en la región escapular y subescapular. También a la auscultación, el murmullo vesicular estaba disminuido más del lado derecho. También esto tenía dolor en la región torácica, esto cuando él inspiraba y elevaba los brazos. Algo interesante tal vez acá sería lo de la temperatura, ya que como no, bueno, por decir no estaba con fiebre, a pesar de estar como que en un proceso infeccioso. Carlos, ¿y por qué es importante ese dato en particular? ¿Qué interpretación le damos a un paciente que pensamos que tiene un proceso infeccioso activo o severo y que no tiene fiebre? Pues yo lo que estaba pensando es de que, bueno, como elevarse la temperatura es como que un, es un mecanismo también de defensa del cuerpo. Entonces eso podría ser indicarnos que es como que ya algo más, tal vez agudo. Yo supuse que tal vez por el tiempo de evolución que él tenía, es como que tal vez ya estaba como el cuerpo ya se había habituado a eso.
pero no sé si... Pero como dicen por ahí, que uno se acostumbra a todo, ¿no? El cuerpo humano se adapta a cualquier cosa. Fíjense que tal vez no sea tanto eso, Carlos. Cuando ustedes tengan pacientes con procesos infecciosos activos y no tengan fiebre, puede ser por algunas razones. Una de ellas es que la infección sea una infección subaguda o crónica, o sea, relativamente indolente, digamos, y que no comprometa de forma aguda tampoco la salud del paciente. En ese caso, la sospecha que teníamos al inicio de que el proceso infeccioso que está afectando el pulmón de este paciente pueda ser o tratarse de algo crónico como tuberculosis debería de irse siendo mayor. Aunque también la presencia de fiebre en el contexto de tuberculosis no es, digamos, una fiebre constante. Los pacientes con tuberculosis no es que todo el tiempo tengan fiebre, tienden a tener la fiebre en horario vespertino o nocturno asociado a escalofríos y sudoraciones también nocturnas. Y tienden a tener una temperatura un poco más normal en los horarios de la mañana o parte de la tarde. Así que podría ser un dato adicional en eso. Ahora, si un paciente tiene una infección aguda bacteriana y no tiene fiebre, puede ser porque tenga algún otro problema que dificulte precisamente que el cuerpo reaccione, como falla renal crónica, como diabetes, precisamente diabetes, los pacientes ancianos, o puede ser que el paciente tenga un proceso séptico severo que precisamente ya impide que el paciente monte una reacción febril. Esos pacientes con una sepsis severa, un choque séptico, de hecho pueden estar no hipertérmicos, sino hipotérmicos. Así que también de alguna forma el hecho de la disociación entre la clínica o la sospecha clínica y la falta de fiebre al examinar la temperatura del paciente, pues nos debe hacer sospechar, ya de acuerdo también a su condición, que sea una infección bacteriana muy grave o que tenga una infección más bien crónica, como pues pareciera ser en este caso. Sigamos, Carlos. Y acá viene algo como interesante, ¿va? También ya, porque en los exámenes de laboratorio que se le hicieron, se le realizó una hematología y una química, ¿va? Entonces se le evidenció glóbulos blancos elevados. Acá se me olvidó poner la cantidad, pero eran 13,000 blancos. Y la glucosa estaba como en 200 y algo. Pero conforme pasó el tiempo, cuando ya se le hicieron los exámenes de laboratorio control, los glóbulos blancos disminuyeron, o sea, llegaron, como decir, en rangos normales, así como también la glucosa. En un principio se pensó, tal vez por el antecedente de paciente, del antecedente familiar que tenía, que pudiese tener una diabetes, pero bueno, ya después de sacarle los laboratorios control, pues se dieron cuenta que no. A ver, Carlos, ¿qué laboratorios control le sacaron? ¿Qué otras pruebas obtuvieron? Se le realizaron, siguieron realizando hematología y una química. También se le realizó esto de la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿Y cómo estaba ese resultado, Carlos? el resultado era de 5 puntos y algo, pero estaba menor a 6.5, ya que el rango se supone para diagnosticar diabetes es mayor a 6.5. Perdón, ¿cuánto tenía otra vez de glucosidad? Disculpe, no le escuché. 5.5, algo así. 5.5. Va, dejemos ahorita en pausa ese punto, pero vamos a ver. Doctora Anneli de Los Ángeles, ¿me podría usted comentar de qué forma diferenciamos la hiperglucemia de estrés de una hiperglucemia de un paciente que pues ya es diabético, aunque lo desconociera antes de ingresar al hospital? A ver, doctora Anneli de Los Ángeles. Pues ¿Cuál es el umbral, el punto de corte, digamos, para decir que un paciente tiene hiperglucemia por estrés o ya tiene diabetes, aunque no lo supiera antes de ingresar al hospital?
Si ya tuviera diabetes, sería mayor de 200. No, perdón, en cuanto a hemoglobina glucosilada. Glicosilada. Mayor de 6, Ok, 7. sí, el rango en ese caso para diferenciar hiperglucemia de estrés de diabetes mellitus descompensada en un paciente que desconocemos o que desconoce tener antecedente de diabetes es 6.5. Entonces, si un paciente tiene, así como el paciente que presenta Carlos, tiene 200 o más de 200 al ingreso, llegó febril o no febril, pero llegó con un proceso infeccioso, y ustedes sospechan que pueda haber tenido diabetes aún sin haber conocido el diagnóstico porque tiene antecedentes familiares, le miden la glucosilada y si la glucosilada está en 6.5 más, ese paciente ya lo pueden considerar diabético previamente y bueno, llega descompensado. Pero como en el caso que comenta Carlos, que el paciente tenía 5.5, ese paciente no es diabético aún, pero está teniendo hiperglucemia por estrés. Esto es importante porque resulta que las hiperglucemias, o sea, las elevaciones de la glucosa, en el contexto de un paciente agudamente enfermo o crónicamente enfermo, pero que llega al hospital, se asocia la hiperglucemia por estrés a un riesgo mayor de complicaciones y muerte que un paciente que llega con hiperglucemia porque es diabético y está descompensado. Parecía paradójico, pero resulta que los pacientes que más hiperglucemia hacen sin haber sido diabéticos o sin ser diabéticos previamente, tienen un riesgo mayor de complicarse cuando llegan al hospital. Entonces sí es un dato muy importante de diferenciar porque también tiene implicaciones pronósticas. Pero ya nos comentó Carlos pues que el paciente tenía glucosilada en 5.5. Sigamos, Carlos, por favor, adelante. Se le hicieron también estudios de imagen, entonces, rayos, ¿va? Entonces, al inicio, digamos, al ingreso, es esta la imagen. Ya podemos ver nosotros acá como todo el parénquima está como, ¿cómo decirlo? ¿Cuál era el término? Se me fue el... Opacidad, Está opacidad, sí, opaco. sí, opaco, ajá. Cuando ustedes Está ven opaco. imágenes así blancas como la que está señalando Carlos aquí en la placa, esa imagen es una imagen radio opaca y las imágenes radio opacas pueden corresponder a áreas consolidadas, pueden corresponder a áreas de derrame, pueden corresponder a áreas óseas, o sea, todo lo que no permite el paso sin problemas de la radiación, en este caso rayos X, pues va a generar esta especie de sombra y por eso se llama imagen radio opaca. Las áreas más lúcidas son las áreas más oscuras, que es donde la radiación o los rayos X logra pasar con más facilidad. Y bueno, normalmente correspondería a el parénquima pulmonar, pero sobre todo, miren, aquí como se ve de oscuro en la parte externa del paciente, obviamente porque ahí pues no hay nada que impida su paso. Entonces, efectivamente, todo esto es una imagen radiopaca, pero hay otros datos muy importantes e interesantes en esa radiografía, Carlos. Por favor, síganla describiendo. Otros... ¿Se recuerdan de la clase que tuvimos el año pasado sobre rayos X normal y todo? ¿Sí se acuerdan? Sí, pero no sé Vamos qué en tan orden entonces. interesante sería, porque más que todo lo que vio era lo más que todo la opacidad en el lado. Yo sé, cuando uno Sí, cuando mira una patoja que le gusta, de repente le gustan más los ojos o qué sé yo, pues uno se vaya a lo que le gusta más, pues, pero, o lo que llama más la atención, pero es importante ver el contexto total, o sea, hay que ver todo. Recuerden, vamos a aprovechar este punto para recordar algunos conceptos muy elementales. A ver, Carlos, síguese pues. Cuando ustedes tienen un paciente con una raya, o sea, mejor dicho, tienen una radiografía de tórax de un paciente, lo que van a ver primero es cómo está la técnica de la realización de esa radiografía. Van a ver si la placa está rotada o si está centrada. Van a ver si está en inspiración o está en expiración. Van a ver si la penetración es correcta o está muy penetrada o mal penetrada. Hay que ver si
desde afuera hacia adentro, ver si hay lesiones, por ejemplo, a nivel de los huesos, ver si hay alguna anormalidad en el área que correspondería a la pleura o a las pleuras, y luego ya van hacia adentro buscando pues los parénquimas de cada pulmón, el mediastino, ya el corazón, la silueta cardíaca, la tráquea. O sea, de esa forma ustedes tienen un proceso un poco más ordenado en la descripción de la placa y pueden pues correlacionar mejor lo que observan con lo que al final el paciente tiene. Entonces, fíjense, pues, esta placa, mejor dicho, este paciente está rotada. Si ustedes se dan cuenta, pues no están al mismo nivel ambas clavículas. Una está ligeramente más alta que la otra. Entonces, ya solo con eso ustedes se pueden dar cuenta que es una placa que está rotada. Además, es una placa que pareciera tener una posición, bueno, aquí sí parece estar abrazando la placa, ¿no? Entonces es una posteroanterior, no se ve burbuja gástrica, eso sí me llama la atención, no se ve burbuja gástrica, y pareciera estar en fase de inspiración por el número de espacios intercostales que se pueden contar. Si ustedes se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7 espacios intercostales. Algo muy, muy importante es que, pues pareciera, efectivamente no pareciera, es un barómetro, no se ve tejido mamario, y pareciera no haber lesiones óseas, o sea, todas las estructuras de huesos, no veo o no alcanzo a ver que tenga ninguna fractura. Ya comparativamente hablando entre un campo pulmonar y el otro, llama muchísimo la atención lo que Carlos ya nos dijo. Toda esta imagen radioopaca que ocupa la totalidad del parénquima pulmonar o del campo pulmonar del lado derecho, e incluso, fíjense, es muy importante que ustedes vean cómo todo lo que es el mediastino, incluyendo la silueta cardíaca, está empujada, está desviada hacia el lado izquierdo, está desplazada hacia el lado izquierdo. Vean en esta placa que tienen hacia su izquierda en sus computadoras, vean cómo la punta del corazón está prácticamente tocando el borde izquierdo del campo pulmonar del paciente, del lado izquierdo. No sé si Carlos me hace favor de señalar ahí. Sí, ¿dónde está la punta del corazón? El ápice. ¿No sería eso? Eso, ahí está el borde izquierdo del corazón del paciente. Vean cómo en la siguiente placa que Carlos nos pone acá, ya sin tanto derrame, ¿no? Que ahí ya se mira un tubo intercostal que le pusieron al paciente. Acá está. Exactamente, entonces ya drenaron una gran cantidad de líquido y vean cómo la silueta del corazón y el mediastino ya van regresando a su posición normal. O sea, si ustedes se dan cuenta, ya hay un espacio más normal entre la parrilla costal del lado izquierdo y el ápice del corazón. Señalémoslo ahí, Carlos, por favor. El ápice del corazón. Sí, aquí está. Ahí hay ya una posición más normal de la silueta cardíaca del paciente, pero en la primera imagen, la del lado izquierdo, se mira totalmente desplazado el mediastino. E incluso estos pacientes pueden llegar a tener, si fuera un cuadro agudo, pueden llegar a tener también una situación de afección de la circulación o del retorno venoso hacia el corazón, produciendo un neumotórax que pues, podría considerar tensión también. O sea, eso compromete agudamente la vida del paciente. El hecho de que haya tenido un derrame tan extenso y que todavía, aunque llegaba con disnea, todavía llegara pues, consciente al hospital, a la emergencia, pues también debe hacernos pensar en cronicidad. Entonces, no solo la historia, sino lo que estamos viendo acá. Entonces, ahí estamos, pues Carlos, con la descripción. Sí, algo que agregar. Sí, eso lo del el borramiento, eso del ángulo costofrénico, que nos indica que todavía hay como que líquido acá, porque si podemos ver aquí. Hay un nivel ahí también. Sí. Y la sonda pleural que está metida ahí, ¿verdad? Sí. Y cabal acá pueden ver el tubo intercostal, el TIC. Correcto. Sí. Sigamos, Carlos, por favor. Bueno, en la marcha diagnóstica, el tratamiento, pues como al paciente ya le habían dado ceftriaxona, entonces no estuve preguntando y todo, porque por qué no le habían dado eso, y me dijeron de que como ya le habían dado, entonces se supone que el volverle a poner otra vez es como, no era como, no recuerdo cómo fue que me dijeron que
pero no estaba como que muy recomendado volver a administrar de nuevo el mismo antibiótico. Entonces, y como por la historia que dice que ya es algo un poco más crónico, en la cantidad de líquido que tenía, porque era un derrame muy extenso, entonces ya se pensó en algo polimicrobiano. Entonces se le administró piperacilina tazobactam en 4.5 IV cada 8 horas y se le insertó un TIC, un tubo intercostal, esto con la finalidad de drenarle el líquido del derrame. Algo que también acá en el tratamiento se consideró fue esto de llevarlo a sala para realizarle una toracoscopía. Esto, bueno, por si no iba, por si no mejoraba, ¿va? Por la razón de que pueda que ya al tener tanto tiempo, o sea, por la cronicidad, puede hacer de que ya haya tenido como formación de fibrinógeno. Entonces eso es lo que puede llevar a a la creación de septos y a ¿cómo se llama esto? Un colapso pulmonar. Pero como el paciente mejoró, ya no, pues ya no se consideró eso. Ok. Ajá. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Pues O sea, ¿el fíjese, manejo fue adecuado? ¿Usted hubiera hecho algo distinto? ¿Hubiera propuesto algo diferente? ¿O cree que estamos bien ahí? pues sí, en lo que, bueno, en lo que yo pude leer y todo, la verdad es que sí fue un buen manejo, ¿va? Ya que como esto se empezó con lo de por la inserción del tubo, que la verdad eso hizo liberar bastante el, bueno, el pulmón, que se lograra expander, ¿verdad? Y, y la administración, esto de solo tal vez yo con la administración, esto de piperacilina, fue como, creo que es yo la verdad tal vez le hubiese administrado tal vez esto de ceftriaxona, en mi caso, porque puede hacer que, bueno, el paciente, él refiere, va, que sí se administró ceftriaxona, pero tal vez no cumplió con el tratamiento a cabalidad. Y como es una neumonía extrahospitalaria, entonces yo consideraría eso ya porque ya la piperacilina tazobactam ya es como algo más fuerte. Bueno, vamos a ver ahí, vamos a comentar lo que usted menciona sobre el uso del antibiótico. Si el paciente ya había estado tratado con ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación previamente, pero la evolución no fue adecuada o fue pues una evolución errática y no una buena respuesta, uno sí debería de considerar la posibilidad de microorganismos distintos o resistentes al esquema de tratamiento inicial, y pues también utilizar un antibiótico con un espectro de acción distinto. En este caso, la piperacilina tazobactam lo que está buscando es dar cobertura a gérmenes gram negativos que hayan sido resistentes al antibiótico inicial, eh, y mejorar pues el espectro de acción. Ante la sospecha de tuberculosis que teníamos en un inicio, incluso antes de proceder con la colocación del tubo intercostal, hubiese sido muy bueno poder analizar ese líquido para poder determinar. Ahorita le voy a dar la palabra a Wellington, no se preocupe, ya hay que estar levantando la mano. Hubiera sido muy adecuado a poder analizar el líquido. Voy a detenerme acá y le voy a pedir a Wellington que nos dé su comentario. ¿Qué pasó, Wellington? Adelante. Sí, doctor, disculpe, sigue hablando de líquidos, también era importante antes de hacerle para clasificar el derrame pleural, si era pues neoplásico, de origen neoplásico o paraneumónico, para pensar en las posibles complicaciones que ha tenido, porque pues el tiempo de evolución sí es algo grande. Entonces, bueno, para clasificarlo, pues usaría los criterios estos de Light, creo que se llama. Sí, son los criterios de Light. Correcto. ¿Y cuáles son esos criterios, Wellington?
Sí, es para relacionar bueno, ¿Se la recuerda? relación, más o menos, no sé si estoy bien, pero usted me corrige. Es Ajá. la relación entre proteínas pleurales y séricas, que es de mayor a 0.5, creo que es. Menor de 0.5. Menor a 0.5 Si y es menor es trasudado. Ujú, Si es mayor es un exudado. La ujú, otra es la relación entre ¿cómo se llama la LDH. tactodesogenasa, ¿no? exacto, Sí. entre el líquido y el El, suero, ¿no? el suero, que también es, que tiene que Si la ser relación mayor, es menor de 0.6, 0.6, ajá, y es la un otra. trasudado. Y si es mayor, es un exudado. Algo que Sí. puede definir que el paciente tenga un exudado, aún sin tomar en cuenta los criterios de la proteína y la relación de la deshidrogenasa láctica, puede ser la presencia en el análisis del líquido de positividad para algún germen, algún microorganismo. O sea, que la tinción de Gram muestre que hay algún microorganismo presente en el líquido de pleural del paciente. Doctor, y también es importante lo de la glucosa, porque Así también nos puede orientar bueno, si está bueno, mayor a, no sé si recuerdo, es 2/3, tiene que estar menor a 2/3, sí, 2/3 de la glucosa sérica. una glucosa muy, muy baja en un líquido pleural sugiere algunas posibilidades como por ejemplo tuberculosis o incluso que el derrame tenga un origen autoinmune, o sea, derrames por lupus o alguna otra condición tienden a bajar muchísimo la glucosa que se mide en el líquido pleural que se analiza. Fíjense que sí es importante, como se ha comentado y Wellington nos reforzó ahí también, Carlos, antes de colocar el tubo, analizar el líquido para definir si conviene, porque si supongamos que la sospecha inicial que era de tuberculosis hubiese progresado y yo le pongo un tubo intercostal a un paciente con derrame pleural por tuberculosis, puedo generarle algunas complicaciones como una fistulización de ese derrame y dificultar la evolución clínica que el paciente va a tener. Entonces, sí hubiese sido bueno que pues Carlos nos hiciera favor de haber presentado antes de mostrar la placa si habían hecho la punción del líquido. No sé, Carlos, si lo hicieron. Sí, sí se realizó. ¿Y qué O sea, pasó ahí? pero sí, eso no lo puse, pero sí. Ahorita estaba revisando Ajá. que había apuntado y sí lo había notado, solo que sí, no sé, se me fue. Pero Pero sí, los valores ahí nos puede compartir. sí, el exudado, fíjese que sí es, bueno, el líquido fue clasificado como exudado, ya que tenía una LDH de 3.916 unidades. Ajá. Entonces, va, y de ahí los demás valores estaban como en rangos normales, ¿no? Ok. Y ¿Y la las glucosa proteínas? estaba en 0. En 0, ¿no? ¿Y las Sí. proteínas? Ahorita le digo, vamos a ver. En proteínas totales en 1.38. Estaban menores, ese es menor. Está abajo, sí, pero Está abajo. al final tenía criterios de exudado y por eso le pusieron el tubo. Sí, era ¿Y criterio. la tinción de Gram no mostraba ningún microorganismo, Carlos? Fíjese que de la tinción de Gram sí no lo... ¿No lo tiene ahí? Sí, eso sí no lo anoté. Bueno, no. ¿No reportan nada? Sí, no. Ok, bueno. Sigamos, Carlos, adelante. Bueno. Y en la base bibliográfica, pues, la verdad yo, como usted dijo que solo era una diapositiva, Ajá. y pues no sé qué, no sabía qué tanto poner. Entonces yo realicé un documento. Yo hice un documento en Hizo donde sí tengo un documento, o sea, lo puedo compartir. Entonces ahí está algo de acerca de las neumonías, lo del derrame, ahí están lo de los criterios de Light, están las fases también del empiema y todo. magnífico. ¿Por qué no nos hacen favor? Compártalo en el grupo general, pero tal vez aquí sí, no sé, no me hice entender de forma correcta. Cuando ustedes presentan la última diapositiva, esta es su última diapositiva, Carlos. Sí. Va, Sí, entonces porque era una... presentan su bibliografía,
la diapositiva es la que es única, o sea, pero no es que solo un documento puedan revisar. Ustedes pongan aquí todas las bibliografías que revisaron, o sea, si revisaron el libro, un documento, un artículo de revisión, qué sé yo. En esta diapositiva, que es solo una, aquí me ponen todas las bibliografías que revisaron. Por favor, eso para que quede un poco más claro, pues, pero no era... Bueno, sí, yo revisé el libro sí, revisé el libro de Harrison, también me recomendaron esto de parte de los de cirugía de tórax, un libro que es de enfermedades pleurales, entonces eso lo revisé también, y revisé 2 artículos, pero sí, en base bibliográfica yo, bueno, más supuse como algo, como una revisión o algo así. Pero mire, pues, una diapositiva, en la última, ustedes ponen las bibliografías que revisan. Bueno, sí. Pero me faltó una diapositiva en la cual ustedes iban a hacer una muy breve revisión o descripción del problema del paciente. Justamente lo que hizo en el documento es lo que de alguna forma hay que resumir a través de un algoritmo de manejo o a través de un micro resumen o alguna cuestión así en una sola diapositiva, pero antes de esta que puso aquí de base bibliográfica. O sea, faltó digamos como una diapositiva con esa información en su presentación. No sé si está claro, Carlos. ¿O los demás entendieron esto? Sí. Sí lo entendieron. Lo que usted hizo con el documento está excelente, pero de ese documento, tal vez para la presentación, y me la vuelve a enviar al correo electrónico cuando lo tenga listo o terminado, me agrega una diapositiva por ejemplo, con el algoritmo de manejo de derrame pleural. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo analizo una punción de líquido? ¿Cómo defino si es exudado o trasudado? Y en base a eso, ¿qué hago? Eso podría ser algo bueno para poner en una sola diapositiva y con eso completa su presentación. ¿Correcto? Está bien, doctor. Va, magnífico. Entonces, compártanos el documento y de ese documento me hace favor y agregamos una diapositiva más acá donde esté plasmado eso que estamos platicando. Usted decide si quiere poner, no sé, un cuadro con los criterios de Light para diferenciar trasudado oxidado, un algoritmo de manejo de diagnóstico del derrame pleural, indicaciones de colocación de tubo intercausal, algo que tenga una relación directa con el caso que presentó y que pueda ser un mensaje que nos quede grabados a todos en nuestro cerebro de aquí hasta que Dios quiera, ¿correcto? Entonces ya con eso me lo vuelve a enviar y completamos su presentación. Perfecto. Vamos a preguntar a todos los demás si tienen algún comentario adicional, alguna duda o algo que quisieran discutir o algo pues sobre si no han logrado terminar de comprender algún aspecto de la presentación de los casos que tienen que hacer, o todo está bien claro. Doctor, yo tengo una duda respecto a lo que mencionó. Si el paciente hubiera tenido un caso de tuberculosis, usted mencionó que lo correcto no hubiera sido colocarle un tubo intercostal para drenar el derrame pleural. En ese caso, ¿qué se haría, doctor, para drenar el derrame pleural? Disculpe, si no es conveniente colocarle el tubo. Si el paciente tiene un derrame que compromete su vida, hay que poner el tubo, pero hay que saber que si es tuberculosis, el riesgo de que fistulice es muy alto. Si el paciente tiene un derrame que no compromete su vida, en este caso lo que pasaba era que estaba incluso, si usted se recuerda, desplazando todo el mediastino hacia el otro lado, hacer un derrame sumamente extenso. Entonces ahí la indicación fue que el compromiso ventilatorio del paciente fue lo que indicó la colocación del tubo. Entonces en ese caso no hay problema, pero cuando ustedes están un paciente con un derrame pleural que no está comprometiendo agudamente el proceso ventilatorio de su paciente y que les da tiempo de estudiarlo, sí deberíamos de tener más certeza o descartar si tiene o no tuberculosis antes de colocar el tubo para reducir la posibilidad de que fistulice ese derrame. Y en ese caso, lo que hay que hacer es, si yo sospecho o confirmo con una buena base que tiene tuberculosis, le doy el tratamiento antifímico y en cuestión de 2 semanas el derrame empieza ya a reducirse de forma muy importante. Pero en este caso en particular, lo que dificultaba esa decisión era precisamente que el derrame era tan extenso que estaba comprometiendo ventilatoriamente a nuestro paciente. O sea, que en ese caso no fue por la etiología, sino fue por el cuadro clínico ventilatorio que tenía la indicación de colocar el tubo. O sea, no estoy criticando que le hayan puesto tubo a este paciente en particular. Mi comentario iba más bien dirigido a el hecho de que si yo sospecho que tiene tuberculosis como causa del derrame, debo tener esta precaución para reducir el riesgo de fistulización.
pero sobre todo cuando está comprometida la ventilación de mi paciente. De hecho, fíjense que, ya que Cristian lo comenta, yo sigo pensando que este paciente puede tener tuberculosis. O sea, yo no me quedaría así tan tranquilo de que, ya mejoró y mire, ya no tiene fiebre y el derrame bajó y todo, porque tiene todo para tener tuberculosis, todo. O sea, era un exudado, una glucosa indetectable, una DHL hasta arriba, no parecía tener una neoplasia tampoco, que es otra causa de elevación tan importante de deshidrogenasa láctica con una glucosa tan baja. Tampoco parecía tener un proceso inmunológico como causa del derrame. Entonces yo sigo pensando que tiene tuberculosis, pero me imagino, ¿verdad? Carlos, me confirma si tiene el dato, por favor. Yo pienso que deben haberle hecho cultivos para tuberculosis, hongos y otros análisis para ver si este cuadro corresponde a eso. No sé qué dice Carlos. Fíjese, doctor, que cultivo no. En la papeleta, pues en lo que yo pude, no, solo le encontré más que todo laboratorios de así. ¿Este paciente usted lo tuvo en su servicio, Carlos? Sí, más que todo estaba en el servicio. Ok, y ahora ya no está con él. Ya no. Bueno, pero tiene el número de registro. Sí, lo puedo buscar. O ¿El paciente ya se fue a su casa? fíjese que más que todo este paciente, bueno, no estaba a mi cargo, estaba a cargo de un compañero. Entonces, Ajá. y como yo estaba buscando caso clínico, me pareció interesante, porque bueno, yo dije, las neumonías es algo que es más común, dije yo, entonces era como que tal vez me puede servir un poquito más en la práctica privada de todo. Entonces, pero sí lo voy a buscar. No, el caso está bien, está muy interesante y todo, y pues estuvo bien que lo presentara, pero tal vez si le pudiera dar, ya que me va a volver a enviar la presentación, agreguémosle los datos del análisis del líquido pleural, agreguémosle también a la parte que hace falta de la diapositiva, donde está el algoritmo de manejo, o los criterios de Light, lo que usted quiera poner ahí como información pertinente, y solo el seguimiento. ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Se fue a su casa? ¿Se curó? ¿No se curó? ¿Le está pendiente un cultivo de tuberculosis? Algo, por favor, para complementar, y nos cuentan la próxima semana cuando estemos empezando la actividad, pues con sus compañeros que van a presentar dentro de una semana. El doctor Javier ha levantado la mano. Sí, doctor, yo tengo una duda. En este caso podría estar indicado el Gene Expert. Sí, es correcto. Podemos hacer Gene Expert, podemos hacer pruebas de Cuantiferón también. Sí, también podemos hacer cuantiferón, podemos hacer cultivos, podemos hacer, de hecho deberíamos de hacer cultivos, y sobre todo ante la sospecha clínica de tuberculosis. Por ahí me recuerdo que cuando yo pasé de externado hace mucho tiempo ya, una de las primeras tips que me enseñaron mis profesores en aquel entonces era que siempre que ustedes tuvieran un paciente con derrame pleural unilateral en Guatemala, debían pensar en tuberculosis, y casi siempre, pues al final de uno lo termina encontrando o confirmando la sospecha, sobre todo porque seguimos siendo un país con todas las condiciones para que la tuberculosis siga siendo una enfermedad de tipo pues endémico y prevalente en Guatemala. Las condiciones sociales y económicas se prestan para esto, y pues todo lo que mencionó Carlos, ¿verdad? Que pues, el paciente es guardia de seguridad, vive en hacinamiento, tiene un montón de factores de riesgo. Yo pensaría que es una situación que hay que seguir investigando o darle seguimiento. Es más, debieron haberle hecho incluso hasta VIH al paciente. No sé si se lo hicieron, Carlos. Sí, el VIH sí. ¿Y salió negativo? Negativo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, Carlos, solo le voy a encargar que nos haga favor de buscar estos datos que faltaron. Voy a dar por concluida la actividad del día de hoy. La próxima semana nos vemos de nuevo a las 15 horas con los dos compañeros que van a presentar, y si tienen dudas o pues, no saben cómo presentar su caso o algo, me contactan antes de la presentación. Yo estoy a la orden. Vamos a tener la grabación y le voy a pedir